¿Qué tal mi gente? En esta oportunidad voy a explicar el curso de circuitos electrónicos abajo del tema de transistores BJT en análisis DC. Entonces aquí tenemos un ejercicio de transistores que dice así: se tiene dos transistores BJT Q1 y Q2 de tipo N donde se pide determinar su corriente de base, colector y emisor mediante los siguientes parámetros. Mi voltaje de entre la base y el emisor es igual a 0.7 voltios y mi beta es igual a 100. Entonces, voy a poner algo en claro. Cada vez que a ustedes le digan determinar las corrientes de base, colector y emisor, por favor, aplicar análisis DC. Ahora, cuando usted aplica análisis DC, van a existir comportamientos en algunos componentes del circuito. Por ejemplo, para este circuito, el voltaje de entrada que alimenta todo el circuito, que es el Vs, se va a comportar como un cable y el condensador como abierto. Entonces, ese comportamiento del condensador va a originar que la resistencia 2.5K se encuentre en obsoleto. En conclusión, ¿cuál sería mi pregunta? ¿Cómo quedaría mi circuito después de analizar en DC? De esta manera, ahí está. Entonces, mi siguiente paso, ¿cuál sería? Determinar las corrientes de mi transistor. Entonces, ¿cómo podría yo determinar mis corrientes? Para esto nos van a ayudar tres pequeñas formulitas para poder determinar las corrientes. Ahí está, ¿no? Que dice corriente de colector es igual a mi beta por mi corriente base. Mientras que mi corriente de emisor es igual a mi beta más 1, todo ello por mi corriente de base. Y también mi corriente de emisor es igual a mi corriente de base más mi corriente de colector. Perfecto. Tenemos tres pequeñitas fórmulas que nos van a ayudar a resolver las corrientes de los transistores, tanto para Q1 y para Q2. Ahora, ¿cómo hallamos las corrientes? En esta oportunidad tenemos que darnos cuenta si tenemos fuente de corriente y fuente de voltaje. En este circuito tenemos una fuente de corriente que se muestra en esta parte, ¿no? La parte izquierda, exactamente. Entonces, esta corriente que circula por acá de 1 miliamperio va a pasar por estas dos ramas, que una rama es de la base del transistor Q1 y el colector del transistor Q2. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces vamos a usar la teoría de un transistor. ¿Qué dice esa teoría? Que por la base de un transistor la corriente que circula es muy pequeña, en unidades de miliamperios y microamperios. Entonces vamos a suponer que esta corriente es casi 0 amperios. Entonces, supongamos que es casi 0 amperios. Entonces, este valor que es casi 0 amperios que circula por la base del transistor Q1 va a originar que la corriente de 1 miliamperio pase por el transistor Q2 con el mismo valor de 1 miliamperio. Entonces, ¿qué me quiere decir todo esto? Que mi corriente de colector y mi corriente de emisor es igual a 1 miliamperio. Perfecto. Entonces ya tengo mis dos corrientes de mi transistor Q2. Entonces, ¿qué me faltaría? Hallar la corriente de base. Entonces, ¿cómo hallo mi corriente de base? Utilizando una de las fórmulas que he puesto en la parte de arriba, que es la primerita, que mi corriente de colector es igual a mi beta por corriente de base. Entonces, reemplazando sus valores, ya tengo mi corriente de base, que es igual a 10 microamperios. Perfecto. Entonces, ya tengo mis tres corrientes entre mi transistor Q2. Entonces, ahora me concentro en mi transistor Q1. Entonces, para yo determinar mi corriente, o al menos el colector o el emisor de base, debo saber por aquí, ¿no? Por la resistencia de 300. Entonces, por esta resistencia de 300, el más cercano que origina un voltaje es este nodo. Entonces, este nodo va a originar que circule corriente por aquí, corriente por acá y corriente por acá. Perfecto. Pero este nodo no va a funcionar por este nodo. Entonces, tengo que determinar cuánto vale este nodo. Entonces, si este nodo de aquí me va a originar también corriente por aquí, corriente por arriba y corriente por abajo. Pero ya tenemos esta corriente, que es la corriente de base, ¿sí o no? Perfecto, entonces lo dejamos ahí. Entonces, ¿cómo determino yo el voltaje en este nodo? Si seguimos este caminito por esta rama, vamos a tener el mismo voltaje de este nodo. Entonces, voy a determinar cuánto me vale en este punto mi voltaje, que le voy a llamar B. Ahí está, ya está el voltaje B. Entonces, ¿qué voy a hacer para yo determinar este voltaje B?
Aplicar diferencia de voltaje desde el punto B hasta mi punto tierra de mi transistor Q2. Ahí está, como dice la flecha. Entonces, ¿cómo yo aplicaría? Que mi voltaje B de ese punto menos el punto tierra de mi transistor Q2 es igual a 0.7, que me dan como dato. ¿Qué me dice el dato? Que mi voltaje entre la base del transistor y el emisor es igual a 0.7. Entonces mi B es igual a 0.7 voltios. Como le dije hace un momento, ese punto es el mismo voltaje en el nodo de abajo, como le estoy mostrando en este momento. Ahí está. Entonces ya sé que mi voltaje B vale 0.7. Y mi corriente que circula por esa rama, ¿cuánto vale? 10 microamperios. Perfecto. Hasta ahí estamos ok. Entonces, ¿cómo ahora determinamos las demás corrientes? Tanto para la resistencia 10K en vertical y en el horizontal. Usando la teoría de circuitos eléctricos. ¿Qué me dice la teoría de circuitos eléctricos? Que la corriente siempre va de más a menos. Entonces, por lógica, en mi resistencia de 10K en vertical, mi corriente va a ir de más a menos, ¿sí? De arriba hacia abajo. Ahí está. Y le llamo I1. Perfecto. Ya está. Entonces, ahora, ¿cómo obtengo yo mi sentido de mi corriente que circula por la resistencia de 10K en horizontal? Voy a aplicar la ley de Kirchhoff. ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff? Me dice que la suma de corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de ese mismo nodo. Entonces, si ya tengo dos corrientes de ese nodo que me están saliendo, entonces por lógica deben ingresar al menos uno. Entonces, voy a ingresar. Ahí está. Entonces, mi corriente I2 va a ingresar a ese nodo para poder aplicar la ley de Kirchhoff. Ya tengo mi sentido de mi corriente. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Determinar mi corriente I1 y I2, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo mi corriente I1? Con diferencia de voltaje. Mi B menos mi punto tierra, que es 0, es igual a mi resistencia por I, aplicando la fórmula BIR, ¿no? ¿Qué es BIR? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, ya tengo mi corriente I1, que vale 70 microamperios. Perfecto. Ahora, ¿cómo determino yo mi corriente I2? ¿Cómo determino mi corriente I2? Por la ley de Kirchhoff. Como le dije hace un momento, la suma de corrientes que salen de un nodo es igual a la suma de corrientes que ingresan al mismo nodo. Entonces, ¿cómo aplicamos esa fórmula? De esta manera, que mi corriente I2 es igual a la suma de las dos corrientes que salen de ese nodo. Sería I1 más mis 10 microamperios. ¿Cuánto vale mi corriente I2? 80 microamperios. Perfecto. Entonces, si ya tengo esa corriente I2, ya puedo tener el valor de ese nodo que yo le he puesto como nombre B1. Entonces, ese voltaje B1 va a originar corrientes en todas sus ramas. Ese nodo tiene tres ramas. Ya tenemos una, que es la I2. Entonces va a originar otra corriente para abajo y otra corriente para arriba. Perfecto. Entonces, para la corriente de abajo yo le voy a llamar I3. Y para la corriente de arriba I4. Ahora, ¿cómo van los sentidos? De la misma manera. De más a menos. Ahí está. Y otra vez aplicando la ley de Kirchhoff para obtener el sentido de la corriente I4. Si ya tengo dos corrientes saliendo de mi nodo B1, entonces, ¿cuál sería el sentido de mi corriente I4? Debe ingresar. Perfecto. Veo que ya han entendido. Entonces, ahí estoy aplicando la ley de Kirchhoff. Entonces, ya sé los sentidos de la corriente. Perfecto. Ahora, tengo que hallar el voltaje B1. Si yo sé ya el voltaje B1, ya sé la corriente I3 y la corriente I4. ¿Cómo sería la corriente B1? Como yo sé que mi corriente I2 está yendo de más a menos, entonces estoy tomando como lógica que mi B1 es mayor que mi B. Entonces sería B1 menos B es igual a 10K por I2. ¿Cuánto vale mi voltaje B1? 1.5. Perfecto. Entonces teniendo el valor de B1, tengo mi valor de I3 y a la vez valor de mi I4. Entonces, ¿qué me quiere decir la corriente I4? Que es el valor de corriente del emisor y del colector del transistor 1. Perfecto. Ya tengo mis dos corrientes de mi transistor Q1. Me faltaría la corriente de base. Ojo, estamos suponiendo que es casi cero, pero ahora sí vamos a determinar el valor correcto. ¿Cuánto sería? 11.5 microamperios. Obviamente es que es muy chiquito, pero nos piden determinar. Entonces ahí está el valor. Así es como se calcula un problema de circuitos eléctricos bajo el tema de transistor BJT. Espero que les haya gustado el video y suscríbanse. Muchas gracias.